Hola chichis, estamos en temporada Leo todavía, se aproxima la luna nueva en Leo y además también vamos a tener a Mercurio retrogradando muy pronto en Leo. Así que bueno, hemos estado teniendo mucha actividad en este signo y esta retrogradación de Mercurio va a enfatizar todavía más en algunos de los aspectos que hemos estado poniendo sobre la mesa estas últimas semanas, porque sabéis que cuando un planeta retrograda lo que quiere decir es que lo vemos retroceder sobre sus pasos, de modo que es como si diera un paso adelante, dos atrás, otro adelante, ¿no? Y de este modo lo vamos a ver pasar hasta en 3 ocasiones por la misma área, ¿no? Esto se entiende que también propicia pues que primero Mercurio nos plantee preguntas, hilos de pensamiento, relaciones con el entorno, relaciones con el medio, lecturas, aprendizajes, ideas, que luego una vez que Mercurio retrograda nos hace pues volver a poner un poco la picota para volver a hacernos preguntas, para volver a pensar ciertas cosas, para replantear, para hacer ajustes. Si te dije que sí, de repente es que no, o de repente se postergan cosas, se cancelan planes. Ya sabéis que Mercurio retro siempre viene aparejado habitualmente y no se siente para todo el mundo igual, ¿no? Pero sí suele venir aparejado a pequeñas molestias y pequeños incordios, ¿no? Cancelaciones de citas, el coche que se avería, la bici a la que se le pincha la rueda, o incluso ese email que lo mandamos por error a una destinataria diferente y se acaba montando un percal, secretos que salen a la luz, si hemos estado siendo un tanto opacas, que no creo que sea el caso, ¿no? Pero sí que podría haber pues esa incomodidad de revisar cómo nos comunicamos, cómo hemos dado a entender ciertas cosas. Es decir, que es un momento en el que rizamos el rizo bastante y donde la comunicación y los procesos mentales o analíticos que normalmente representa Mercurio no avanzan en línea recta. También puede haber errores u omisiones de datos o de información que nos hagan prolongar más de lo previsto algún proceso. Es muy habitual también mensajes que se agolpan, ¿no? Y que tardan pues un tiempo para poder ser procesados. Es decir, que de alguna forma todo lo que tiene que ver con lo mercurial, con el mundo de lo mental, de las ideas, de la interacción con otra gente, ¿no? Nuestra conexión entre ideas, entre espacios o entre personas, que es al final de lo que trata Mercurio, tiende a experimentar disrupciones o pequeños obstáculos o pequeñas molestias. Cada vez que Mercurio entra retro es lo mismo, ¿no? Es decir, empezamos a hablar de todas estas cosas. Siempre recomendamos, por ejemplo, el hacer backups de información o leer 2 veces la letra pequeña antes de comprometernos a contratos o cosas así, ¿no? Pero bueno, aparte de todo lo que es propio, ¿no? De una retrogradación de Mercurio, que no es el propósito que me mueva a hacer este vídeo ahora o este post, ¿no? Aparte de todo eso, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de este momento, y es que esta retrogradación de Mercurio no es simplemente una retrogradación de Mercurio más. Naturalmente, cada vez que pasa algo ahí arriba en el clima astral, podemos ver también qué cosas específicas o especiales dotan a ese momento de algo único o de algo extraordinario, ¿no? Y de alguna forma, con esta retrogradación de Mercurio, podemos ver que efectivamente hay un carácter ahí o hay un tono en esta retrogradación que yo creo que puede ser bastante más potente de lo que pueda parecer en un principio, ¿no? De entrada, como hemos visto en el post que dedicamos a agosto, este mes de agosto es espectacular porque estamos teniendo un montón de alineaciones que realmente van a catalizar ya de cara a septiembre, toda una serie de procesos. En septiembre sabéis que tenemos un cambio de signo de Plutón, tenemos una temporada de eclipses y de alguna forma con esta retrogradación de Mercurio nos estamos preparando para algo que el próximo mes de septiembre pues también vamos a estar solventando de algún modo, vamos a estar catalizando cambios en base a lo que estemos entendiendo o lo que estemos hablando o lo que estemos pensando ahora en agosto, ¿no? Entonces, de entrada, esta retrogradación de Mercurio es como una especie de precursora de todo ese entendimiento que nos va a hacer falta para luego mover fichas importantes el próximo mes. Entonces, es un momento en el que realmente tenemos que comprender o hacernos cargo de algún tema importante en nuestra zona Leo, ¿no? Naturalmente, si tenéis planetas personales en Leo o en otros signos fijos, pues notaréis
mucho más este efecto, o incluso si tenéis también planetas mutables, ¿vale? El mes de agosto y esta retrogradación de Mercurio especialmente afectará a quienes tengamos mucha energía mutable o mucha energía fija. Los signos cardinales se salvan un poquito por ahora, pero también tendrán su dosis de actividad más adelante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aparte de lo que supone la retrogradación de Mercurio y las cosas súper interesantes en las que nos va a estar haciendo pensar, yo sobre todo hoy quería hablaros de la relación que hay de esta retrogradación de Mercurio con también otras retrogradaciones de planetas personales que estamos teniendo en este mismo signo de Leo entre 2023 y 2025. Son 2 años, o podríamos decir 3 años, en los que vamos a tener a los 3 planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte, a cada uno de ellos retrogradando en esta zona de Leo. Así que hay algo que está pasando en la zona Leo que no nos deja indiferentes. Hay algo ahí que nos estamos tomando de una forma muy personal y que tiene que ver con procesos muy, muy importantes a través de los que se transforma nuestra manera de vernos a nosotras mismas o incluso nuestra manera de concebir quién somos o de concebir nuestra vida o aquello que nos alienta a confiar. Es decir, que naturalmente en la zona Leo está habiendo muchos cambios, ¿no? A nivel personal, que también podemos vincular, por ejemplo, con otros cambios de nivel más colectivo, más contextual, que pueden estar aconteciendo en el área Acuario. Sabéis que Leo y Acuario forman parte de un mismo eje, son 2 signos complementarios. Entonces, en Acuario estamos teniendo verdaderamente un cambio bien profundo, se están catalizando cosas que se cocinan a fuego muy lento, pero que prometen ser realmente transformadoras, porque Plutón entra en Acuario este año, ¿no? Ya tenemos a Plutón en Acuario. Desde 2023 ha estado haciendo tentativas de entrar definitivamente en este signo. Plutón entrará definitivamente en Acuario ya en noviembre del 2024. Entonces, estas retrogradaciones que suceden en Leo, que es el signo de enfrente, también nos están hablando de cómo como individuas, como personajes únicos en este mundo o en este contexto, hacemos por readaptarnos a este mundo que está cambiando, ¿no? Entonces, el eje de Leo y Acuario, que ahora mismo está súper vivo, sobre todo nos plantea cuestiones en cuanto a nuestra identidad, con qué nos identificamos, qué nos resuena, qué es lo que verdaderamente va con nosotras, ¿no? Y a todo esto también sumamos otro detalle, y es que todos estos planetas que están retrogradando en Leo están haciendo también en diferentes momentos cuadraturas a Urano, que se encuentra al final de Tauro. Entonces, hay una sensación de que hay algo en nuestro fuero interno, en esa área Leo, que representa a nuestra autoimagen o nuestro personaje, cómo nos vemos, con qué nos identificamos, qué es lo que va con nosotras, ¿no? Hay algo en nuestro fuero interno, en nuestro sentido de identidad, que de alguna forma viene experimentando desde 2023, que es cuando Plutón estuvo activando este eje, cuando también tuvimos esa primera retrogradación de Venus en Leo. Hay algo que se viene experimentando un poco raro o un poco errático o un poco descontrolado, como si hubiera una faceta de nosotras mismas o de nuestra consideración de quién somos en este mundo, nuestra consideración de la vida, que está cambiando de una forma rápida y que nos deja un poco descolocadas o un poco sorprendidas. Hay una sensación de que no nos identificamos necesariamente con las mismas cosas o que directamente hay otra suerte de carta de colores con la que vemos el mundo, ¿no? Y esto desde luego puede producir extrañamiento, puede producir una sensación también un poco alienante o de cierta enajenación, de decir, bueno, ¿qué hago yo en esta piel en la que ya no me reconozco, ¿no? Eso pueden ser situaciones que ya hemos venido reconociendo, desarrollando desde el 2023 muy especialmente, porque en 2023, como os decía, fue cuando Plutón hizo el primer contacto con el signo de Acuario y cuando también acto seguido Venus estuvo toda la parte intermedia de ese 2023, entre junio y octubre, activando esa zona Leo de una forma súper introspectiva, ¿no?
Entonces, a partir de ese momento, posiblemente empezábamos a sentir que había ciertas cosas que habíamos considerado básicas de nuestra forma de ser que se encontraban en un cambio o en una fase de experimentación muy sorprendente. Y esto, desde luego, es interesante porque no se reduce solamente a ese momentito en que tuvimos a Venus retro, sino que es una historia trazada por planetas personales. Los planetas personales son los más rápidos, en este caso, como os decía, ¿no? Tenemos primero esta retrogradación de Venus, que fue en 2023, en la zona de Leo. Ahora tenemos en 2024 esta retrogradación de Mercurio, que es entre el signo de Virgo, pero también activando a Leo, y especialmente esa última parte de Leo, que es la que más tensiona a Urano, ¿no? Y finalmente tendremos entre diciembre y febrero del 2024-2025 otra retrogradación de Marte, entre Cáncer y Leo. Entonces, tenemos a los tres planetas personales, por excelencia, a los más rápidos, a los más personales, tocando esa zona de una forma muy introspectiva, tocando precisamente al signo de la identidad, de la vitalidad, de la confianza, del cómo me autorretrato. Entonces, esto sugiere que de alguna forma, mientras Plutón va terminando de entrar definitivamente en esta zona de Acuario, simultáneamente esos cambios contextuales que vemos desarrollarse ahí fuera, representados por ese Plutón en Acuario, también tienen un efecto o un eco muy importante en nuestra forma de entendernos como individuos en este mundo, ¿no? Entonces, naturalmente, todo esto que está sucediendo en la zona Leo, pues nos interpela de una forma muy personal. Yo diría que especialmente podríamos vincular la retrogradación de Venus que sucedió en 2023 con placeres, afectos, valores, una sensación de, uy, ya no me estoy identificando tanto con los valores que antes me regían, o puede ser que ya no disfrute tanto de ciertas cosas que disfrutaba, o puede ser que ya no busque relacionarme de la misma manera en que me relacionaba antes. Es decir, que esa retrogradación de Venus para cada una removió cosas particulares. Yo lo que os sugiero es que penséis qué estaba pasando con vuestras relaciones, con los placeres, con temas de apariencia, con temas de disfrute, con temas económicos también, artísticos, en esa parte intermedia del 2023, porque si identificáis alguna temática propia de aquella retrogradación de Venus en vuestra vida, en vuestra zona Leo, probablemente sean temas que todavía vayan a desarrollarse con las siguientes retrogradaciones de Mercurio y de Marte, ¿no? Si Venus tiene que ver con todo esto que hemos comentado ya, Mercurio tendría que ver justamente con los procesos intelectuales, procesos mentales, cómo verbalizamos esos cambios o cómo expresamos verbalmente o de forma compartida esos cambios que hemos estado elaborando, ¿no? También con Mercurio retrógrado en Leo hay un punto de reflexión acerca del juego o de la diversión o de cuál es ese espacio que damos también para la interacción en la vida. Creo que también, por otro lado, Mercurio retro en esta zona nos va a hacer reflexionar mucho acerca del narcisismo, especialmente porque está en Leo, ¿no? Viene que ni pintado el tema, en el sentido de que en nuestra zona Acuario se están fraguando cada vez más procesos muy intensivos relacionados con esa tendencia contextual a la individualización. Todo es el individualismo, ¿no? El yo por todas partes. Esa sensación de formar parte de un contexto, pero como una especie de bolita atomizada que a veces le cuesta entrar en contacto o en resonancia con lo demás, ¿no? Entonces hay una tendencia como a que cada cual trate de diferenciarse o cada cual trate como de vivir su historia, ¿no? Especialmente también por la conectividad o por la digitalización asociadas también a esa zona Acuario, hay cada vez más una disgregación o una falta de conexión, ¿no? Es decir, que podemos conectar con otras personas, por ejemplo, intelectualmente, pero es cada vez más complicado tener esa conexión relacionada con la presencia, que es algo que, sobre todo, promete, digamos, esa zona Leo, ¿no? La zona Leo tiene que ver con la presencia, cómo nos mostramos, cómo conectamos al estar presentes en un mismo lugar, ¿no? Entonces, yo diría que hay una desconexión o una dificultad para conectar socialmente, precisamente en este marco individualista, que nos hace también como reconsiderar cuál es el espacio del yo dentro de todo esto, ¿no? Y si la identidad, que es un tema leonino, se trata más de promocionarme como si yo fuera un contenido,
con el que intento suscitar interés, ¿no? Que es como una versión más narcisista de esa área Leo, o si tal vez esta forma de verme a mí misma tiene que ver más con una forma de estar presente o una forma de expresar de forma genuina a través de la experiencia vivida, ¿no? Que es un tema también muy leonino, quién soy. Entonces, hay toda una reflexión acerca de cuáles son las motivaciones personales que nos llevan también a trazar un vínculo con la experiencia o a estar presentes o a conectar con otras personas. Y esta retrogradación de Mercurio en Leo creo que va bastante por aquí. Y sobre todo con esta sensación como de alienación o desconexión que puede generar a veces esa cuadratura, ¿no? De Mercurio retro a Urano en este final de Tauro. Puede haber una sensación un poco extraña, ¿no? De atracción y rechazo o interés y desinterés simultáneos o muy rápidos o muchísima inestabilidad en nuestra forma de interesarnos por ciertas cosas también, ¿no? Una actividad mental muy vivaz que no siempre termina por volcarse en la experiencia vivida, ¿no? Entonces, muchos hilos de pensamiento que quedan descartados en el momento mismo en que nacen, ¿no? Mercurio retro en Leo nos hace reflexionar, creo yo, acerca de ese vínculo entre la mente, lo que tenemos en la cabeza, que está yendo a 2000 por hora habitualmente, ¿no? Con esta cuadratura de Urano podría ser así, y luego lo que realmente vivimos o lo que realmente nos hace sentir vivas o lo que realmente pasa por nuestro cuerpo o por nuestra alma o por nuestro ser, ¿no? En cualquier caso, la retrogradación de Mercurio nos va a plantear preguntas de este estilo, ¿no? ¿Qué supone ser yo en este mundo? ¿Quién soy yo? ¿De qué manera he cambiado este último año? ¿Cómo me veo a mí misma? De repente también puede haber intentos por recuperar ámbitos de experiencia que puedan parecer en un principio algo pueriles, porque también hay algo como infantil, juguetón, irresponsable e incluso arriesgado en el tipo de experiencias que puede proponer esta configuración, ¿no? Pero bueno, luego ya sabéis que también todo depende de la carta que tenga cada una y pues también de lo que queramos plantear, ¿no? Al final siempre tenemos poder de decisión en cómo queremos vivir estas cosas, pero desde luego es interesante, ¿no? Que primero es Venus el que plantea esa reflexión. ¿Qué es lo que me gusta? Si todavía me identifico con aquellos valores, si todavía disfruto de lo mismo, si todavía quiero relacionarme del mismo modo. Y ahora es Mercurio el que entra retro en esa misma zona, ¿no? Llevando esas reflexiones a un grado mayor de análisis y también de interacción, ¿no? Podríamos tratar de resolver ciertas cosas que vienen del 2023 o que se venían sintiendo frágiles del 2023. Podríamos intentar resolverlas de alguna manera a través de la comunicación o la verbalización. Lo que pasa es que en este contexto, como ya vimos en el post que dedicamos al mes de agosto, es un poco complicado encontrar soluciones definitivas o soluciones que aspiran a durar a largo plazo, porque todavía hay demasiado moviéndose, ¿no? Todavía estamos en medio de la tormenta, entonces todavía seguramente sea un poco complicado ver con claridad. Pero de todas formas también esta retrogradación de Mercurio todavía va a extender un periodo como de revisión o de reflexión, ya de cara a septiembre, porque sabéis que, bueno, Mercurio entrará directo ahora a finales de agosto, ahora mismo os daré fechas, ¿no? Pero todavía va a permanecer en sombra post-retrógrada, recorriendo por una tercera y última vez la misma zona por la que ha estado retro hasta por lo menos septiembre, ¿no? Entonces, digamos que esta retrogradación de Mercurio extiende sus tentáculos más allá de lo que podría parecer y el tipo de preguntas que nos plantea no van a estar resueltas todavía. Por mucha prisa que tengamos, por mucha urgencia que tengamos por resolver esos dilemas o esos planteamientos que podamos tener ahora mismo en mente, ¿no? Luego, pues también no va a ser lo mismo si tengo a Leo en la casa 2, que si la tengo en la casa 7, que si tengo al signo de Leo en la casa 10. Ahí, naturalmente, si tenéis planetas en Leo o en los signos fijos, o si tenéis a Leo angular, por ejemplo, un ascendente en Leo, un medio cielo en Leo, pues seguramente lo viviréis más de cerca, ¿no? Luego, finalmente, claro, yo lo que os diría es que sobre todo, más que pensar en cómo os va a afectar o qué es lo que os va a traer este tránsito o esta serie de retrogradaciones, yo lo que os sugiero es que intentéis identificar cuáles son esos
temas de vuestra zona Leo que ahora mismo os están planteando dilemas o se están planteando desafíos o incluso, ¿no? ¿Qué hay en vuestra zona Leo que ahora mismo está resultando sorprendente o está resultando renovador o excitante? También puede expresarse en positivo, ¿no? O de una forma neutra también, ¿no? Puede ser que algo esté cambiando ahí o que algo hayamos venido pensando o revisando, ¿no? Si tenéis ahí alguna contradicción o alguna confusión por resolver o algún tema pendiente, pues seguramente también esta serie de retrogradaciones lo va a mover bastante para poder reconfigurar cómo se expresa, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente esa zona ahora mismo se encuentra en revisión con Mercurio retro ahí, pero, sobre todo, la parte más importante de todos estos procesos va a llegar con la retrogradación de Marte en Leo. Porque Marte, de todos los planetas personales, es, diría yo, el más contundente, porque Marte va a insistir mucho más tiempo en esa área, pero también y sobre todo porque la retrogradación de Marte en Leo se va a dar en el comienzo de Leo, porque Marte va a estar retro entre 2 signos también. Eso ya será entre diciembre y febrero del 2025, ¿no? Marte va a estar retro entre el signo de Leo y el de Cáncer. Entonces, Marte va a retrogradar en esa parte inicial de Leo y esa parte final de Cáncer. Lo va a hacer además por 79 días, creo recordar ahora, ¿no? Es bastante largo el tiempo que va a pasar Marte retro en esa zona. Y lo más interesante, lo más relevante de todo esto es que Marte, al hacer su retrogradación en esa parte inicial del signo de Leo, final de Cáncer, va a ser el único de estos 3 planetas que retrogradan en esa zona que va a estar haciendo una oposición a Plutón. Plutón se va a encontrar justamente abandonando para siempre el signo de Capricornio para entrar definitivamente en el signo de Acuario y justo va a hacer este cambio de signo definitivo sosteniendo una oposición de Marte que también va a estar retro. Entonces, es bastante intenso esto. En este final de año vamos a ver qué pasa, ¿no? A nivel global, a nivel colectivo, pero es bastante intenso. Si por ejemplo, pensad, si por ejemplo ahora en agosto resolvéis algún desafío o algún dilema en este eje de Leo-Acuario, pensando pues en resistir en una estrategia o mantener las cosas de una forma pautada, o digamos que si hay algo que pinta posibilidades de pacificación, es posible que luego las costuras salten más adelante en diciembre, cuando sea Marte el que insista en este tipo de temas que tengan que ver con nuestra zona Leo, ¿no? Entonces, es curioso porque es como si en nuestra zona Leo estuvieran ocurriendo cosas que no podemos negar, no podemos hacer el esfuerzo de simplemente mirar a otro lado o intentar dárnoslas con queso, ¿no? No podemos evitar hacernos cargo porque hay mucha insistencia todo el tiempo en esa zona. Entonces, esto tiene que ver claramente con algo que penetra en nuestra propia forma de vernos a nosotras mismas, algo que cambia nuestro autoconcepto, algo que viene a instalarse ahí, que es un cambio profundo, un cambio definitivo, ¿no? Un cambio que puede venir dado de una voluntad personal, que nosotras queramos liberarnos de alguna cosa que antes se había sentido opresora, desarrollando algún cambio o abriendo paso a algo que realmente deseábamos, pero que va a requerir también de una cierta paciencia o de un proceso que tal vez venga aparejado a un choque de voluntades o un choque con otras personas, ¿no? Es como una atmósfera de vamos a afirmarnos a nosotras mismas, pero para esto va a haber que luchar. Entonces, no es una configuración serena, no es una configuración pacífica, sino que es una configuración de decir, oye, ¿realmente esto merece la pena ser luchado? Porque si merece la pena vas a tener que poner energía o vas a tener que agarrarte fuerte, ¿no? Porque esto va a despegar y una vez que los cambios despeguen pueden transformar de una forma radical cómo te veías a ti misma o tu relación con la vida o tu forma de expresarte, ¿no? Entonces se trata como de la gestación en 3 capítulos de experiencias grandes que nos cambian la vida, ¿no? Entonces
yo diría que desde luego la zona Leo Acuario es un área que ahora mismo está mereciendo mucho nuestra atención. Ahora en agosto vamos a tener diferentes momentos también para prestar atención a esa área, para comprenderla bien, porque especialmente vamos a tener un cuarto creciente en Escorpio, si no me equivoco, que va a estar activando también toda esta zona de signos fijos. Y también vamos a tener la luna llena en Acuario, que también va a ser bastante contundente y va a estar también activando de una forma muy, muy fuerte todas estas zonas. Entonces vamos a tener diferentes cosas que contribuirán a que se esclarezca un poco cuál es ese desafío o cuál es ese gran deseo o cuál es esa gran cosa asociada a la zona Leo, ¿no? También tened en cuenta que Marte, entrando retro, es el regente del nodo norte. Entonces, a pesar de que todavía queda tiempo para que Marte retrograde, sí que ya se va a ir fraguando un poco de aquí a finales del 2024 esa atmósfera en la que vamos, como si dijéramos, cosechando motivaciones que nos llevarán seguramente en ese cambio de año a tomar decisiones, si tenemos alguna decisión importante que tomar o si estábamos en un tira y afloja de no saber demasiado qué camino tomar, pues seguramente para ese cambio de año con Marte retro en esta zona hagamos una revisión de motivaciones y ya definitivamente en 2025 entremos con un pie distinto, con un ánimo de realmente querer cambiar cosas grandes o realmente arriesgarnos a hacer un gran cambio de alguna manera, ¿no? Entonces, será un tiempo también en el que posiblemente estemos mucho más conscientes de la importancia de vivir nuestra vida, ¿no? Que también es un tema propio de Leo, de ese nodo norte en Aries, de realmente conquistar ese espacio para ser por nosotras mismas, ¿no? Independientemente de el juego de adaptación que hubiéramos estado haciendo antes o que hubiéramos pretendido sostener. Es como si hubiera ya una sensación de ultimátum en ciertas cosas y también deseos muy, muy voluntariosos o digamos que el deseo se empodera también un poco para expresarse, especialmente en este cambio de año. No va a ser fácil probablemente porque requerirá de romper ciertas nociones que habíamos estado teniendo, ¿no? O que habíamos sostenido acerca de lo que era nuestra vida o de la persona que queríamos ser o lo que fuera, pero desde luego puede ser también muy liberador. Lo que pasa es que en todo esto también hay un punto de incomodidad, ¿no? Yo diría que la incomodidad o el sentimiento de opresión que puede generar, por ejemplo, la oposición de Marte y Plutón, que veremos ahora mismo, ¿no? Porque os quiero mostrar en fragmentos de vídeo, ¿no? Para que veáis cómo evolucionan estas retrogradaciones, los aspectos que forman y así. Entonces, la incomodidad o la opresión, especialmente de esas oposiciones que va a estar haciendo Marte a Plutón, que van a ser un montón de oposiciones exactas, esa incomodidad o esa opresión pueden ser precisamente un motor que nos lleve más allá, ¿no? Sabéis que 2025 y 2026 son 2 años llenos de cambios a nivel de planetas lentos. Y yo creo que lo que está ocurriendo con estos planetas personales en la zona Leo es prepararnos personalmente, de alguna manera, para esa nueva fase o para esa nueva etapa que se dibuja con todos estos cambios de planetas más lentos ya de cara al 2025 y el 2026. Entonces, esto yo creo que tiene que ver con un cambio de subjetividades también en un mundo que se encuentra cambiando también con una rapidez abrumadora, ¿no? y vertiginosa. Entonces, hay algo de ajuste identitario ahí o hay un ajuste de motivaciones de lo que nos mueve en la vida, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, bueno, viendo esto, nuevamente, ¿no? Yo sugiero que más que escuchar mi interpretación de cómo se podría expresar esto o lo otro, yo lo que os sugiero ahora es que tratéis de identificar en vuestra carta astral esa zona Leo y que intentéis identificar qué tipo de procesos se están desarrollando en las temáticas de esa casa de vuestra carta desde el año pasado, desde el 2023, porque eso seguramente sea una buena guía para poder detectar propósitos importantes de cara al 2025 o incluso del 2026, ¿no?
De alguna forma, todo esto que podamos estar reflexionando o moviendo ahora tiende luego a resolverse entre abril y junio del 2025. En esos meses tiende a resolverse algo de todo esto que está pasando en nuestra zona Leo, porque hay toda una serie de procesos que acompañan a todas estas retrogradaciones que terminan por desembocar ahí. Entonces, vamos a necesitar aún un poco de paciencia, pero sobre todo, pues eso nos ayuda también a comprender que estas retrogradaciones no tienen que ver tanto con aportar una solución o mover realmente aquello que queremos mover ya, sino que más bien son retrogradaciones de exploración, de búsqueda, de tanteo, en las que prepararnos de alguna manera para luego grandes decisiones o grandes movimientos que sí que podríamos esperar desde finales de marzo del 2025 hasta junio del 2025, ¿no? Que son meses en los que también va a haber profundos cambios y bastante importantes y que de alguna manera pues ya vendrán a zanjar cosas que tenemos ahora muy abiertas, ¿no? Ahora precisamente en agosto están como un montón de encrucijadas de par en par o empezarán a aparecer cuestionamientos o dilemas y hay algo de esto que tiende a encontrar respuesta entre ese final de marzo del 2025 y junio o incluso julio del 2025. Son meses bastante compactos donde pasan un montón de cosas, ¿no? Que responden de alguna manera a lo que podamos estar planteándonos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a ver esos clips de vídeo de la retrogradación de Venus, luego de Mercurio, luego de Marte, donde también os daré fechas para que podáis, sobre todo, tener un contacto visual con lo que significa una retrogradación. Eso en primer lugar, ver cómo efectivamente el planeta se mueve adelante, luego retrocede, luego sigue adelante, cómo llega a formar aspectos en repetidas ocasiones con diferentes puntos, ¿no? Y luego, pues para ver también la manera en que, a pesar de su distancia en el tiempo, tanto la retrogradación de Venus, que fue en 2023, como la de Mercurio que tenemos ahora, como la de Marte que tendremos entre 2024 y 2025, inciden en esa misma área, ¿no? Es interesante ver esto visualmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Os pongo esos clips y os comento un poquito. Iniciamos el recorrido de Venus, fijaos en esa zona de Venus en Leo, como Venus entra en Leo el 5 de junio, el 19 de junio ya se encuentra en sombra y el 23 de julio entra retrógrado en el grado 28 de Leo, justo al final, además sosteniendo una cuadratura Urano bastante tensa y con Lilith siguiéndole los talones. A partir de ahí, el 13 de agosto se une al Sol en un Venus Star Point que marca el punto medio de retrogradación de Venus y el 4 de septiembre Venus ya entra directo en el grado 12 de Leo. A partir de ese momento Venus continúa hacia adelante, el 7 de octubre sale de sombra post-retrógrada y finalmente el 9 de octubre abandona Leo, dando un final a esa historia. Simplemente como apunte, recordad que en el momento en que Venus estaba desarrollando este lazo de retrogradación, tuvimos también un cambio de los nodos. Si os fijáis en el vídeo, empezaba Venus esa retrogradación con el nodo norte en Tauro, que es su signo, y lo terminaba con el nodo sur en Libra, que es su signo también. Entonces, este cambio nodal se dio también con esta retrogradación de Venus y eso desde luego dota de interés a todos estos procesos que se están desarrollando ahí. Lo veremos ahora en breve, en un minutito más adelante, pero también es interesante cómo en el caso de la retrogradación de Marte también tendremos un cambio en ese eje nodal. Marte empieza su retrogradación rigiendo el nodo norte en Aries y para cuando termina esa retrogradación ya no tiene relación con los nodos porque estos van a cambiar de eje de signos en enero. En enero, ya el 12 de enero del 2025, el nodo norte entra en Piscis, el nodo sur entra en Virgo y ahí ya Marte con esta retrogradación pues se desvincularía de lo que es el efecto de ese eje nodal.
Entramos en la animación de Mercurio retro, vemos como el 2 de julio Mercurio entra en Leo, el 17 de julio ya entra en sombra, el 25 de julio cambia de signo, pero el 5 de agosto Mercurio ya entra retrógrado en el principio de Virgo y acto seguido regresa a Leo el 15 de agosto. A partir de ahí se une al Sol el día 19, alcanzando el punto medio de su retrogradación y empieza de nuevo, entra directo el 28 de agosto en el 21 de Leo y vuelve de nuevo a entrar en Virgo el 9 de septiembre. Finalmente, Mercurio sale de sombra el 11 de septiembre. Esto es interesante, sobre todo porque vemos cómo Mercurio, a pesar de que pasa menos tiempo retrógrado que los otros planetas de los que estamos hablando, pues se encuentra justamente desarrollando esa retrogradación en el corazón mismo de todo este proceso que está sucediendo en Leo, ¿no? Y eso también tiene interés porque de alguna forma Mercurio nos va a ayudar como a organizar ideas o a organizar mentalmente un poco lo que está pasando ahí, nos va a ayudar a analizar, a comprender, ¿no? Y a hacer ajustes necesarios. Vamos a ver lo que sucede con Marte en ese final del 2024 también. Empezamos a reproducir el vídeo, vemos que el 4 de septiembre Marte entra en el signo de Cáncer y ahí ya empieza a desarrollar toda una historia que luego veremos también ir desenvolviéndose en los siguientes meses, ¿no? Seguidamente, el 5 de octubre Marte entra en sombra, una vez que pasa el grado 17 de Cáncer ya estaría en sombra, y el 4 de noviembre entra en Leo. Fijaos en las oposiciones que está haciendo Marte a Plutón justamente cuando este cambia de signo. En torno a noviembre-diciembre están sosteniendo ahí una oposición muy complicada, ¿no? El 6 de diciembre Marte entra retrógrado en el grado 6 de Leo y en ese momento empieza a retroceder para sostener todavía más tiempo esa oposición a Plutón. El 6 de enero Marte vuelve a Cáncer una vez más y entre el 12 y 15 de enero se encuentra en su máxima proximidad a la Tierra, con lo que lo veremos en su máximo brillo. Fijaos también en el momento en que entra directo el 24 de febrero los aspectos armónicos que está formando Marte con otros planetas lentos, aspectos armónicos que pronto darán lugar a una nueva oposición entre Marte y Plutón a medida que éste se prepara para cambiar definitivamente de signo. El 18 de abril Marte regresa a Leo, vuelve a hacer deliberadamente esa oposición a Plutón y no será hasta el 2 de mayo cuando Marte salga de sombra, pero aún así tampoco podemos cantar victoria del todo porque Marte, si os fijáis, está haciendo esa cuadratura a Urano justo antes de salir de Leo. Así que como hemos visto, por lo menos hasta que Marte abandone Leo e incluso un poquito más allá, hasta el 17 de junio, vamos a estar haciendo cábalas con esa área de nuestra carta porque vamos a ver cómo se tensionan los signos fijos de una forma bastante patente, ¿no? Lo vamos a sentir de forma sostenida durante un montón de tiempo y en conjunto estaremos desde el 4 de septiembre hasta el 17 de junio, toda esta segunda mitad del 2024 y toda la primera mitad del 2025 con este tejemaneje que está armando Marte en esas áreas, que probablemente dará conclusión a un montón de procesos que hemos venido desarrollando con las otras retrogradaciones de los otros planetas en esa zona Leo. Y bueno, os agradezco que hayáis escuchado hasta aquí. Espero que hayáis sacado provecho de estas conjeturas, estas cosas, ¿no?, que os he traído hoy. Y sobre todo, pues espero que en esa zona Leo las cosas se vayan esclareciendo poco a poco de una forma que os beneficie, que os favorezca, de una forma que disfrutéis. Yo sé que siempre cuando hablamos de retrogradaciones hay como una reacción, especialmente en redes sociales, de decir, oh, no, va a entrar no sé qué retrógrado, ¿no? Especialmente Mercurio retrógrado por algún motivo genera mucho rechazo. Marte retro también es verdad que es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también que las retrogradaciones suceden siempre con una regularidad. Mercurio retrograda entre 3 y 4 veces al año, Marte retrograda cada 2 años aproximadamente, Venus cada año y medio. Entonces no es tan infrecuente que estos planetas entren en retro. Lo que sí es especial es que lo hagan en un mismo signo en un espacio tan corto de tiempo y encima además siendo Venus y Marte regentes de los nodos en este caso, ¿no? Entonces yo creo que estas retrogradaciones
retrogradaciones, al insistir tanto en la misma zona, están diciéndonos algo y en definitiva, espero que cada uno pues encuentre qué es lo que les está diciendo pues a título personal, ¿no? Porque es una zona muy personal, son planetas muy personales. Y luego, por último apunte, observad también qué está pasando con vuestro sol natal, porque el sol está siempre relacionado con nuestra zona Leo. Entonces, observad qué ocurre con vuestro sol natal, cómo estáis sintiendo esa zona, si todavía sentís la misma naturalidad al experimentar ciertas cosas o si hay un sentimiento de extrañamiento, porque también puede haber algo ahí que esté sintiéndose diferente, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto pues sea de vuestro interés. Si sois artistas, también aprovechad estas retrogradaciones si necesitáis dar un giro a vuestra práctica artística o los medios que utilicéis, ¿no? El tipo de cosas que queréis transmitir. Es decir, que podríais aprovechar muy bien estas retrogradaciones precisamente para dar un empuje a vuestra creatividad, a vuestra expresión artística o a su trascendencia, ¿no? Para intentar buscar puntos de conexión, crear interés. Puede ser interesante, ¿no? Así que bueno, espero que todo esto pues lo podáis aprovechar y como siempre, muchas gracias por escucharme hasta aquí, chichis, y un abrazo gigante. Hasta luego.